Bienvenidos a La Dichosa Palabra, un programa donde precisamente la palabra es la protagonista. En la palabra se expresan, se ven nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, etcétera, etcétera, que es también una muy buena palabra cuando uno se queda sin palabras. Exhorto a mis compañeros a que se autopresenten. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El poeta Alejandro Pirón, un poeta francés del siglo XVIII y crítico, muy bueno con sus epigramas, tiene dos anécdotas que me encantan. Una que, por cierto, se atribuye a muchas otras personas, de que llegó un día un poeta muy joven y le dijo que le quería leer dos sonetos. Y Pirón le decía que no tenía tiempo, etcétera. Y le dijo, por favor, escúcheme. Y entonces, terminando de leerle el primer soneto, Pirón le dijo, el otro es mejor. La otra anécdota es cuando Voltaire, saliendo de una obra de teatro, le había ido muy mal con su obra, pero Voltaire se atrevió a preguntarle a Pirón que qué le parecía. Le dijo, ¿qué me decís de mi obra? Y le dijo Pirón, pues que yo creo que lo más seguro es que usted desearía que fuese mía. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Buenas noches. El tal Pirón debía estar medio pirado, ¿no? Bueno, hubo muchas noticias esta semana, aparte obviamente de la habitual contienda política, por decirlo de alguna forma, y de las llamadas elecciones de cierto país sudamericano. Hubo una que me llamó mucho la atención acerca de una caza ilegal en España, donde sueltan animales salvajes en un terreno acotado, pues bueno, para dispararles. Y por eso quiero leerles hoy un poema de Kenneth Rexroth, el poeta norteamericano, tomado de un libro suyo que se llama Un bestiario y que tradujo hace algunos años José Emilio Pacheco. Trata acerca del león, del llamado rey de la jungla. El león es el rey de los animales. En estos días hay casi tantos leones entre rejas como fuera de ellas. Cuando te ofrezcan la corona, rechaza. Soy Pablo Bullosa. Buenas noches. Te faltó rugir, Pablo. Nada más. Yo me encontré con unos versos de Pedro Antonio de Alarcón, que hace unos años escribía así. Dicha no busques ansiosa, nadie la dicha nos da. La dicha es perla preciosa, que el corazón reposa, del que buscándola va. Pues ya no le busquen más, porque La Dichosa llega cada sábado gracias a Canal 22 a las 9 de la noche y nos da mucha dicha estar otra vez con ustedes. Buenas noches, yo soy Laura García. Bueno, pues estamos en vivo. Recibimos aquí sus llamadas, sus preguntas. Ahí tienen ustedes en la pantalla los teléfonos. Y sin más, vamos a comenzar con algunas de ellas. Bueno, es 10 de diciembre, para que sepan que estamos en vivo aquí, sí, esperando el festejo a la Virgen de Guadalupe. Sí, que se va a aparecer en el cielo, ¿no oíste eso? ¿Cuándo hoy? No, bueno, ¿El lunes? un astrónomo que dijo que se iba a formar una constelación donde iba a aparecer la Virgen de Guadalupe. Está bien, porque bueno, el que quiere y el que tiene fe puede verla hasta en la mancha de humedad de... ¿Te acuerdas esa que apareció una vez En Coyoacán, Bueno. y en el metro. En el metro, sí. Juliana Reséndiz nos pregunta, ¿de dónde proviene la palabra hélice? Hélice. Hélice, bueno, primero que nada, pues hélice es esta cosa que tiene aspas y que las aspas giran alrededor de un eje, ¿no? Y bueno, la palabra hélice es muy interesante porque la palabra hélice viene de un término indoeuropeo muy antiguo, del cual también viene la palabra willow en inglés, que es bell, que quiere decir dar vueltas, girar, enroscar, enredar algo, ¿no? Y bueno, la palabra originalmente dio lugar, antes de llegar por supuesto a nuestro idioma, dio lugar a la diosa Hélice, a la diosa griega Hélice, la esposa de Ión, un personaje importante en la mitología griega porque es el padre de todos los jonios. Jonia, el idioma jonio y toda la parte de Jonia, donde nació la filosofía en gran parte, viene de Ión, de este personaje que se casó con Hélice, esta mujer, como quien dice, esta diosa, que es realmente un aspecto de la antigua diosa Luna Hécate. Ahora, lo importante aquí para entender el vínculo de la
de la hélice simbólico y cómo llega a nuestro idioma, es de que esta diosa hélice es también la diosa del sauce, que los latinos le llaman salix, y de ahí viene nuestra palabra sauce. Pero el sauce es una hélice, o el sauce era concebido como una hélice, porque el sauce está muy vinculado al agua, dicen que es el árbol que quiere más el agua, estos sauces llorones, ¿no? Y la vara del sauce, la madera del sauce, era considerada que tenía muchas propiedades mágicas. Y esta rama del sauce, por lo tanto, se utilizaba y se utilizó en toda Europa para hacer las famosas varitas mágicas. O sea, a los que les gusta ahora la magia con estas películas de magia, las verdaderas varitas mágicas se hacen de sauce, las No acepte auténticas. imitación. Exactamente, si no, no va a funcionar. No eran hechas en Sí, porque China la ni varita nada de mágica eso. pirata te salen mal las... sí. Exactamente, y esta varita, este símbolo de hacer las varitas mágicas y de la diosa esta del sauce, simbolizaba que la diosa del sauce está vinculada también a la constelación de la Osa Mayor. Entonces, la rama del sauce, la varita del sauce, se consideraba que simbólicamente es el eje de la Tierra y el eje del universo. Por lo tanto, la Osa Mayor, que es la misma diosa, da vueltas alrededor del axis mundi, del eje de la Tierra, y por lo tanto, también al cosmos se consideraba que es como una hélice, o sea, el cosmos da vuelta como una hélice alrededor del eje de la diosa Sauce, como quien dice. Y por eso la misma diosa se llama hélice, ¿no? Ahora, entre paréntesis, el sauce tenía muchas propiedades y por eso en la Edad Media se consideraba que era el árbol de las brujas, ¿no? El árbol de las brujas, el árbol del que salían serpientes y nacían serpientes solas, el árbol ante el cual llegaban a jurar las brujas en contra de Dios, perjuraban. Por Este eso árbol... decían las malas lenguas que a las brujas les gustaba la varita mágica. Exactamente. De ahí Lo que es de soñaba donde se Escobar. extrae de la corteza del sauce, es donde se extrae ni más ni menos que la aspirina. O sea, originalmente de la corteza del sauce se saca el ácido salicílico. Acetilsalicílico. Exactamente, pero se llama pero el ácido salicílico, la base de la aspirina, se saca de la corteza del sauce originalmente, se sacaba, y por eso la corteza del sauce la utilizaban, digamos, las hechiceras antiguas para los dolores, para el reumatismo y para muchas de estas cosas. Curiosamente, por eso el cielo se considera una especie de hélice. Para que vean que todo está conectado, desde la hélice y la diosa esta que siempre andaba girando, hasta la aspirina. Hasta la ¿Qué aspirina. te hace girar, hija? ¿Qué te hace girar? ¿Qué ¿Hélice te no hace se girar? llama también a la parte externa del oído? Bueno, de la oreja más bien. No, es pabellón, ¿no? Pabellón, Bueno, hay España gente sí que la se tiene dice. como laberinto, ¿no? El laberinto de adentro. Pues en Ahora, España no sé cuando si te es zumbas, sientes que como tienes para como un niños. helipuerto aquí adentro. De hecho, hélice, cuando se forma en compuestos, en palabras compuestas, se convierte en helico. Por ejemplo, helicóptero viene de hélice, que se Del convierte helico. en helico. Helicobacter, Sí. porque tiene una forma. Pteros, como los muchachos que ahora saben de los pterodáctilos, ¿no? Pteros es ala, entonces helicóptero son las hélices, alas que dan vueltas, ¿no? Exactamente. Vamos a la dichosa palabra. Nuestra dichosa palabra de hoy, les damos la definición, ustedes comuníquennos la palabra. Sensación de frío, por lo común repentina, violenta y acompañada de contracciones musculares que a veces precede a un ataque de fiebre. Pablo quiere dar algún tip, pero no lo vamos a dejar. La verdad es que No, ya pero presta, en los ¿no? primeros Se presta bloques, para- además, para el es clima. Jesús Nicolás. Para la época se presta. Para la época se presta, claro. No, esos espasmos te dan no solo... Sí, Por eso te tomas una aspirina que viene del sí, cielo. no, sí, hasta Bueno. algo que te impacte mucho te puede dar. Y para quienes Pues les contestan... puede impactar, por tenemos- ejemplo, este libro. Cuadrilátero de Rafael Ramírez Heredia, de editorial Conaculta, escritor de Tampico. ¿Y qué más? Para que vean que estamos en vivo, justamente muy actualizados, porque hoy parece ser que se estrena esta película. Tenemos aquí, que ya comentamos, esta extraordinaria obra de C.S. Lewis, que ya comentamos. Narnia, las crónicas de Narnia, que es un obsequio de El Sótano. También tenemos ejemplares de la revista El Huevo, que este mes trae, está dedicado a fobia, el grupo, y a otras fobias. Por cierto que Laura García en este momento nos debería indicar qué cosa es una hipofobia, porque de esto hablas también en El Huevo, ¿cierto, Laura?
Pero la otra vez ¿Ya lo dijo? ya hasta el diagnóstico le dimos. Entonces yo Me no vi. dijeron qué ¿Sabes qué? hacer con los... Seguramente me Es que perdí. es entre fobia y alergia. Sí. Bueno, tu fobia, ¿no? Rodrigo Alvarado nos pregunta, bueno, nos pide, y con mucho gusto vamos a complacerlo, que hablemos sobre el poeta Tomás Segovia, actualmente tan en la palestra pública. Pues sí, desgraciadamente por motivos que poco tienen que ver con su obra, ¿no? Así es. Pero se trata de un escritor muy completo, muy conmovedor. Él ha practicado distintos géneros literarios, tiene un libro de cuentos, cuando menos uno, no sé si tenga más. Ha hecho estupendas traducciones de Steiner, de Ungaretti, Novela de también. Bretón. De Lacan. Tiene una novela llamada Trizadero. Es el traductor de Lacan al español. Fíjate, no sabía. Y es un gran ensayista, yo diría que incluso es un filósofo con una enorme capacidad argumentativa, discursiva, para abordar de una manera inteligente y fresca una enorme variedad de asuntos, pero es ante todo, creo yo que a él no le gustaría, es ante todo un poeta, ¿no? Es un poeta afortunadamente muy abundante, un poeta con una gran sensibilidad, muy entregado al mundo. Quiero decir que no es un poeta que se echa a pasear y que acepta todo lo que está ocurriendo. Por eso es un muy poeta, descriptivo, ¿no? Sí, y tiene enormes poemas de amor y eróticos que muchos recordamos, que ya son clásicos, como ese largo poema Besos, que tú recordarás muy bien. Sí, es magnífico, muy, muy surrealista el poema de esos. Y tiene unos sonetos eróticos salvajes y Sí. sensacionales, los sonetos votivos, llenos de palabrotas, si ustedes quieren verlo así. Y tiene un gran oído. Parecen sus versos muchas veces escritos como versos libres o versos como se llamen, pero casi todos ellos están hechos en la medida clásica. Tiene un libro además como de parodias de versos clásicos que a lo mejor tú conoces, Bisutería. Bisutería, sí. Muy divertido. Yo me sé un poemita de él. Dice, una blancura te inunda los dos pechos, eres pura, y sube una mancha oscura por tu vientre, eres profunda. Es una maravilla, ¿no? Yo me sé uno de esos sonetos Ah, que de los- creo de que no los se pueden groseros. decir, sí. Sí, No al aire. Dilo y que lo oigan en la repetición de las 12 de la noche. Bueno, entonces está Que se pensando llame ellos, censura. a las 12 de la noche ya le las prenden 12 de y la oyen noche. este fragmento, ¿no? Entre los tibios muslos te palpita un negro corazón febril y hendido, de remoto y sonámbulo latido que entre oscuras raíces se suscita. Un corazón velludo que me invita, más que el otro, cordial y estremecido, a entrar como en tu casa o en tu nido hasta tocar el grito que te habita. Cuando yaces desnuda toda, cuando te abres de piernas ávida y temblando y hasta tu fondo frente a mí te yergues, un corazón puedes abrir y si entro con la lengua en la entraña que me tiendes, puedo besar tu corazón por dentro. No, Bueno, hombre, no, pues muy está bien. Óiganlo a las 12 A las 12 de la noche. Sí. Pido A las 12 disculpas lo a todas las copian. damas que se hayan, porque todas si las no personas nos que va. se hayan ofendido, pido una disculpa pública. Que a las 12 no se enoja Gobernación. Nos vamos a un Lo bueno es que corte. seguro están Sí, ¿verdad? descansando estas Es que horas. no alcancé a oír, sí. ¿Ya Nos tenemos vamos que ir a hacer un corte? No sé, Nos no, yo vamos a tampoco un oí. corte y ahorita ven, Para que piensen en el poema. para que piensen en el poema. Otro obsequio para la dichosa palabra, la fruición fílmica, estética y semiótica de la interpretación cinematográfica, del Diego Lizarazo Arias, edita la Universidad Autónoma Metropolitana. No, ya.
Pues ahí tenían la etimología de película, que todavía les faltan unos minutos para que empiece, y desde luego aquí lo que sí nos dejamos es la piel en esta dichosa palabra. Les recuerdo la dichosa palabra, por cierto, sensación de frío, por lo común repentina, violenta y acompañada de contracciones musculares que a veces precede a un ataque de fiebre. Ojalá no sientan esto al oír la contestación de Francisco Gutiérrez, que nos pide que hablemos sobre el laberinto de la soledad. Bueno, el laberinto de la soledad es tal vez la obra más popular de Octavio Paz. Sí, Octavio Paz, definitivamente, extraordinario poeta, también tiene una gran faceta de ensayista. Y El laberinto de la soledad es un libro que se volvió un clásico. Se publicó en 1950. Y que se dejaba leer en las escuelas. Y entra dentro de toda una corriente de pensadores, de problemáticas que tienen que ver con la identidad del mexicano. Samuel Ramos, un filósofo mexicano, escribió El perfil del hombre y la cultura en México, un grupo que se llamaba el Grupo Hiperión, donde estaba Emilio Uranga, Jorge Portilla, Sí, el de la fenomenología del relajo. Sí. Escribieron sobre la identidad del mexicano. Entonces, El laberinto de la soledad es un libro que muchos que vienen de otros países lo leen junto con la Constitución, un poquito para ver cómo son los mexicanos, para ambientarse y para ver más o menos Y cómo luego son los decidir si mexicanos. sales corriendo ya te quedas, ¿no? Y básicamente, bueno, plantea cuestiones que tienen que ver con un complejo de inferioridad, con una máscara, con como traumas del inconsciente colectivo mexicano. Las fiestas. Sí. El pachuco. Sí, El verbo chingar, es un ¿no? libro que ya está, ese verbo que acaba de mencionar en la versión Pablo, en la Sin versión de las censura. 12. En la versión de las 12 de la noche. Es un libro que ya está viejo en el sentido de que, bueno, ha habido muchos estudios Cambios. ahora muy grandes. La figura que toma, por ejemplo, es la figura del pachuco. ¿Sí? Al Es una principio figura del que libro, ya sí, ni claro. siquiera en Pachuca se comenta. ¿Sí? Pero en esa época era una figura fronteriza para hablar del mexicano, ¿no? Sí, el Realmente migrante ya es no un, es el es pachuco. un libro, Una es un referencia. clásico que siempre hay que leer con mucho tacto, porque Octavio Paz lo que tiene de bárbaro, de extraordinario como poeta, lo tiene de seductor como ensayista. Sí, Y entonces muchas veces le hace a uno tragar enormes píldoras de cosas no muy, no sé, no muy argumentadas por la vía de una exposición extraordinariamente rica desde el punto de vista formal. Exacto. Sí, es curioso. Digo, no podemos decir que sea un defecto ser No, tan no. seductor, ¿no? No, al contrario, sí. Pero, Según para qué te puede servir más o menos. Sí. Pero Sí, sí. a mí más que referirme en sí al laberinto de la soledad, me quisiera referir un poco a esta cuestión de qué es lo mexicano. Que en México nos dio muchos años por preguntarnos esto, en España les dio mucho más y, No, con y le mucha sigue más, dando y todo. todavía les da y se preguntan por qué es el ser de España, qué es lo Ortega y español, Gasset qué es la decía España. que eres ser español. Una y otra vez y qué vuelta le han dado a esa cosa, cuando la verdad es que yo creo, bueno, igual digo una tontería, pero yo creo que uno hace con su vida un cacahuate y que podemos hacer lo que querramos, ¿no? Entonces, en Sí, ese sentido, preguntarnos qué es lo mexicano. identidad general como y si de fuera verse a común. eso, pues es un poco, creo que ya, bueno, no sé. No sé Bueno, si pero bueno, es es para una entender, tontería, pero pero- la verdad es que Pero yo yo lo veo para- como algo, Pero yo creo algo para que uno haga su entenderse, vida lo que digamos, quiera, ¿no? claro, por supuesto. Es más, la conclusión del laberinto de la soledad es justamente que aprendamos a quitarnos las máscaras. Por cierto, que empieza hablando de la soledad, ¿no? Por eso es el laberinto, empieza hablando de la soledad del mexicano y termina diciendo que, bueno, por supuesto que todos los hombres estamos solos, ¿no? Empieza hablando de una cuestión así casi como budista, ¿no? Del el otro, cómo existe el otro respecto a uno mismo y etcétera, etcétera. Pero yo creo que independientemente de que, claro, lo que dice Pablo es cierto, tenemos que concientizarnos de que el ser humano pues es libre y puede ser libre en el sentido de elegir, realmente elegir con conciencia su vida, pero de cualquier manera todos tus estudios que menciona Eduardo, también otro de Roger Bartra, La jaula de la melancolía, más reciente, más Había nuevo. uno que se vendía mucho de un psicólogo que era malísimo. Que era- ¿no? Que hay el unos muy mexicano y malos, sus ¿no? Hay unos muy problemas, malos, el pero, mexicano y sus no sé pero, qué. pero el laberinto Ese de no la sé soledad cuál tiene es. algunas cosas que a mí me parecen todavía muy atendibles para entender ciertos vericuetos del alma del mexicano y de cómo la historia, a mí que me interesa mucho la historia psíquica, la historia religiosa, la historia mental y espiritual del hombre, es muy interesante ver muchas de las reflexiones de Octavio Paz, que a veces son demoledoras, como dice Eduardo, otras veces ya ahora nos suenan un poco exageradas o nos suenan, como dice Eduardo, muy bien.
como poco argumentadas, ¿no? Poco argumentadas, pero creo que es un libro sensacional No, que es hay un que seguir clásico, leyendo, es un clásico. es muy ¿no? emocionante leer Sí, a sí, Paz sí, en no, ensayos, no, sí. porque Y uno siempre es un siempre punto de polemiza con él, ¿sí? Si Siempre. está de acuerdo o no, pero no lo deja pasar así nada más. No, y te mueve, siempre te sacude y te prende y dices, no, sí, bueno, cámara, ¿no? Y no hay que olvidar lo perdón. que significa ser un clásico. O sea, sí es un clásico y eso significa no que sea de los mejores o que No, sea un no, gran no. libro, nada más ni nada, sino que la idea de todo clásico es la posibilidad de el renacimiento, es decir, de que vuelva a cobrar fuerza, de que sea un diálogo interminable porque comience, recomience y vuelva a nacer y vuelva a decirnos cosas. Eso es un clásico. Y este libro es un clásico también por eso. Es decir, no es un libro que sea bueno y ya y que esté ahí parado, sino que es Claro. una cosa que vuelve a. O por a darnos- reactualizar Al un plantear término. el problema de la identidad, se plantea un problema que ahora sí es un problema muy actual, que es el de la alteridad, el de la otredad, como tú mencionas. Es decir, lo implica ese problema, ¿no? Claro. El problema de la identidad, de algún modo, ¿no? Claro, porque no puedes saber quién eres, pues si no sabes, si no te das cuenta quién está enfrente, es decir, si no estás en un diálogo con Pero es lo que tú con el decías, otro, o sea, ¿no? está bien saber de quién eres, pero dentro de una sociedad, pero tampoco aferrarse a unas ideas como diciendo, pues tengo que ser esto porque pertenezco a este entorno, sino Sí, que o- más Y bien... después de una peor, fiesta hay veces que uno se pregunta así, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Dónde ¿Qué vivo? pedí? ¿De dónde ¿Qué vengo? ¿De dónde pedí? vengo? Entonces hay que ¿no? leer El laberinto de la soledad para Y en el para caso orientarse. de leer mal El laberinto de la soledad, se puede agarrar una onda como de, pues claro, pues Así estoy claro, derrotado claro. porque Es soy eso, mexicano, clavarse en porque eso soy un también. hijo de la conquista, o sea, un hijo de la Malinche, o sea, y Hay justificarte que aprender. y sentirte a la vez Bueno, nacional. Pablo, con yo eso, ¿no? diría por eso que no hay que leer El laberinto de la soledad incompleto. Hay que llegar al final, porque si no, Mínimo. pues a lo mejor nos empezamos a deprimir y decimos, no, pues qué barbaridad, qué Ya no tengo de tragedia, es otra. terrible lo que somos, ¿no? Qué estigma histórico nos tocó vivir, como a cualquier pueblo, por supuesto. Pues lo bonito de la historia siempre es como tener la oportunidad de cambiarla. Y por eso les vamos a dar la pregunta especial para que nos llamen y nos escriben y nos digan a qué nos referimos. Conjunto de versos que se añade por juego o desafío a una composición poética que presenta una forma fija y cerrada, especialmente al soneto. Esta tampoco está tan fácil. Esa sí No, no así está como fácil. está fácil No, la no. dichosa palabra, no está fácil. Y en esa no la le vamos a dar especial. pistas, Claro, bonito. ¿Qué Hay se un van a poema llevar con lo famoso de especial? Machado, dedicado a un olmo, un soneto dedicado a un olmo, que olmo tiene seco. una de estas formas ahí encajadas después del poema. ¿Y cómo se llama esa forma? ¿No? Y para quien le atine a esa especial, que sí está muy especial, aquí está la enciclopedia Quod de Larousse, la de 2006, que realmente, como ya lo hemos dicho en otros programas, constituye una enciclopedia de bolsillo, y esto no es chiste, porque las enciclopedias suelen ser más grandes, y esta tiene esa capacidad La de... puedes trasladar. Y tu donde bolsillo, venga. y tu bolsillo también tiene esa capacidad, Eduardo. ¿Por qué Bueno, dices que es de que Morral. Eduardo siempre va con Morral, sí. Es la edición de Morral, no es de Morral. bolsillo. Sí, perdón, corrijo. ¡Qué bolsotas! También se van a poder llevar ejemplares de esta novela, Medianoche en Sicilia, de Peter Robb, publicada por Editorial Océano, uno de los más sugestivos retratos del Mezzogiorno italiano, según parece. Así es que respondan la pregunta especial. Respondan al conjunto de versos que se añade por juego o desafío a una composición poética que presenta una forma fija y cerrada y que se da especialmente en el soneto. Este es nuestro especial de hoy y pasemos a cosas más materiales. Steven Peterson pregunta sobre la moneda. No sé si la etimología, la historia. De la Bueno, es moneda. curioso porque hay O que mil nos den formas de algunas monedas. abordar el tema, ¿no? Pero la moneda en sí es algo bastante literario. Seguramente habrá muchas mentes pías por Money. ahí que consideren que la moneda es algo sucio, no sé qué, pero la verdad es que está llena de sugerencias la moneda. El Nuevo Testamento hay escenas maravillosas con la moneda, ¿no? La famosísima escena donde los fariseos llegan con Jesucristo y quieren engañarlo, tenderle una trampa y le preguntan, bueno, pero realmente si sigues al pie de la letra los mandatos de la ley y sigues a Dios, ¿de veras tienes que pagar impuestos o no tienes que pagar impuestos? Y entonces pide que le muestren la moneda, ¿no? Y entonces como está el rostro de César en la moneda, dice, bueno, entregada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, etcétera. Pero hay muchas monedas también, otras donde le pide San Pedro, le dice que pues ya le están diciendo que si va a simbolismo de las aportar una monedas, lana claro. al templo o no, y Jesucristo le dice, pues vas y pescas, y al primer pez que saques, le abres la boca y ahí va a haber una monedita de plata, con eso pagas por ti, por mí. Y otras monedas también en la Biblia. Hay monedas, desde luego, en muchas obras literarias, en
en Álvaro Mutis, en Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, de hecho, tiene una especie de género, llama así a distintas colecciones de poemas breves, les llama monedas, ¿no? Tiene uno famosísimo que está dedicado a un poeta menor que dice: la meta es el olvido, yo he llegado antes. Margarit Yourcenar, el denario del sueño, es una moneda. La historia de una moneda y el vínculo. Pero no preguntará por la etimología. Claro, y la Sí, etimología claro. es muy bonita también, ¿no? Digo, el tema es muy literario, pero la etimología es muy bonita porque tiene que ver con Juno Moneta, ese es el sobrenombre de la diosa Juno, que fue llamada Moneta, y de ahí deriva nuestra moneda. Moneta porque viene de un verbo latino que significaba avisar o advertir, monere, y era la diosa pues, que advertía. Y durante un tiempo los romanos acuñaron moneda precisamente en estos templos de Juno. De hecho, en la iglesia de Santa María la Araceli, allá en Roma, se dice que ahí había justamente, Germán lo sabrá mejor que yo, que ahí había justamente un templo dedicado a Juno Moneta, ¿no? Exacto, muy cerca del Capitolio, ¿no? Exactamente, es la parte más alta, como dice Pablo, exactamente la parte más alta del monte capitolino, de lo que ahora llamamos el Campidoglio, en Roma, donde está exactamente el monumento a Vittorio Emanuel, el unificador de Italia, el primer rey de la Italia unificada. En esa colina exactamente fue destruida en parte las ruinas del templo de Juno, que era un templo triple, originalmente el templo de Juventas, la diosa joven, de Juno, la diosa madre, y de Minerva, o Minerva después, la diosa más anciana. Y justamente lo interesante aquí de las monedas es que originalmente ahí se guardaban las, digamos, ahora le llamaríamos las medallas que tenían la cara de la diosa, o sea, como traer tu medallita colgando, o sea, eran las medallas que traían las bendiciones de la diosa porque estaban, y que pues te daban buena fortuna y todo, y que la gente las traía cargando como amuletos. Y entonces esos amuletos se guardaban junto, en el Capitolino, junto estaba el templo de Júpiter, justamente, y en el templo de Júpiter se guardaba ahí entre los dos templos, había un lugar para guardar el tesoro de Roma, o sea, lo que se saqueaba de las conquistas y de todo, se llevaba ahí. Y junto estaba, como quien dice, las monedas, las medallas sagradas de la diosa, y todo eso se mezcló y se convirtió, como quien dice, en la casa de moneda de Roma. O sea, curiosamente la moneda, como dice Pablo, tenía un origen sagrado, de medalla sagrada, ¿no? La hermana de la moneda, la monada. Sí. Que era más Es una agraciada. cosita así, más agraciada, más... Pero todas ellas juntos se llamaban la manada. La manada, claro. La manada. Y además que uno podría pensar que son más modernas, pero creo que en China, no sé si corrígeme, Germán, están desde el 1100 antes de Cristo y que ya llegaron más tarde, son por Asia, supongo, como todo lo que nos llega, Sí, los hasta chinos, Europa. Lo Pero interesante es que los chinos también, como en cualquier otra cultura, las primeras monedas en cualquier cultura tienen una connotación sagrada y llevaban siempre sellos relacionados con los dioses. Es más, en los que coleccionan monedas saben muy bien esto, que es una de las fuentes a veces para el conocimiento de la historia y de la cronología de gobernantes y de reyes, porque el gobernante siempre ponía su cara en la moneda y del otro lado ponía un dios, De normalmente hecho, un dios. hace pocas semanas recuerdo haber visto en el periódico que habían encontrado unas monedas antiquísimas que demostraban que los egipcios habían llegado hasta no sé dónde y traían en una de las caras una imagen de Cleopatra, que era horrible. O sea, que nos la tenía una imagin- nariz, digo, una nariz. bueno, es que igual no la horrible escupían para bien. nuestros estándares actuales Tenía de una lo que es nariz la muy belleza. extraña, parecía pero dicen que era Taylor. muy atractiva. Y Ahora- luego otra cosa curiosa de todas esas monedas antiguas que uno ve a veces en los museos es que pues ya están todas gastadas Sí. y parecen estar todas cuchas. Alguna vez yo oí a una persona preguntar en el museo que es que si no tenían cómo hacerlas bien redonditas. Y Es lo que que no se ocurría hacían en como- realidad claro. es que la gente tenía la costumbre de raspar la moneda porque finalmente la moneda era en serio, no era simbólica, es decir, contenía auténticamente plata, oro, metales preciosos, así es que la iban raspando de a poquito y con lo que le ibas raspando de a poquito a distintas monedas ibas juntando e ibas teniendo riqueza. Entonces fue ya muy tarde que le empezaron a poner un canto, en el canto de la moneda le empezaron a poner rayitas o algún dibujo Eso es bastante para moderno. que si la raspes, para que si la raspaban, supieras que ya estaba raspada y que ya
ya no tenía tanto valor, pero esa es la razón de que tantas monedas antiguas estén tan cuchas. Y de hecho la dices raspaban, ¿no? bien que eran de diferentes metales y de hecho antiguamente valían el valor de que les daba la moneda, que cuando se empezó a utilizar con fines ya comerciales y como ahora sí moneda de cambio, valían lo que valía el metal de la que estaba hecha. Entonces, cuando ya los romanos empezaron a ver que bajando la alineación de oro, de plata, podían salir más baratas, costando lo mismo, puesto que por encima, ahí es donde empezó ya la gran... No, Arquímedes. es que corrupción, ¿no? hay, del dinero. todavía hoy hay quien defiende airadamente la propuesta de devolver a la moneda su valor real, es decir, de hacerlas de Imagínate. plata auténticamente, de oro Sí, auténticamente. lo que pasa Tiene, es que- lo que quiero decir es que tiene sus riesgos no hacerla real. Inclusive estos fenómenos de inflación alta, etcétera, que nos parecen pues algo totalmente de la modernidad o al máximo de la Alemania, antes de la Alemania nazi, de la República de Weimar, etcétera, es un fenómeno antiquísimo. Es decir, si tú emites más billetes de lo que representa, Te de lo metes que en realmente lío hay económico. inflación. La Sí, inflación ahora, se ha dado siempre. Lo que pasa es que la moneda es uno de los enigmas, le gana al de Dios fácil, porque digamos que con un pedacito de esto o un papel te lo cambien por unos tacos de canasta, La es verdad. un enigma verdaderamente Sí, no, es insólito. bárbaro. ¿no? Claro, claro que Que a Es ver un si lo nivel de- resuelven los economistas. No, sí, es que es la maravilla de Sí. Vamos Del a la dinero. de la palabra. economía, del convenciones, dinero, de la las convención, convenciones, de del las acuerdo. convenciones humanas, de los acuerdos humanos. Y del cual no hay que abusar porque el abuso de esa convención es precisamente la inflación. Ya vamos Y a nosotros estamos abusando de nuestro tiempo, Perdón. así que nos vamos a un corte y volvemos enseguida. Otro regalo para la pregunta especial. Sentido contrario en la selva, de Monique Cepeda. Ediciones SM Conaculta. Bueno, continuamos aquí en La Dichosa Palabra, hoy 10 de diciembre. Queríamos hacer un comentario acerca del libro que estamos ofreciendo también a los ganadores de La Dichosa Palabra, que es Sentido contrario en la selva. De Arranque, Monique Cepeda. Es un libro que ganó el premio El Barco de Vapor de la editorial SM. Monique tiene una obra ya grande en el terreno de la literatura infantil y juvenil y es verdaderamente, bueno, recomendable. Además, el título es muy bonito, Sentido Sí. contrario en la selva. No, las es una maravilla. Yo no lo he Sí, leído, está pero lo voy a leer. padrísimo, Y además no necesita uno ser un pequeño para leer estos libros, ¿eh? Realmente Además, están la serie llenos de roja poesía. ya es como para mayorcitos. Yo me he incluso. aficionado a los buenos libros de literatura infantil y se me antoja Por leer este supuesto. de Monique porque promete mucho. Además, es el 10º aniversario de este premio, de la editorial SM. Tienen un concurso para mayores, para jovencitos, que se llama Gran Angular. Tengo un amigo que quería concursar en ese concurso enviando una novela titulada Telefoto. Telefoto con gran angular, Con lo gran hubiera angular. ganado. Lo Diego. hubiera ganado directamente, solo por el título. Y coeditan junto Conaculta. con publicaciones de Conaculta. Sí, y entre los ganadores de este premio, pues aparte de la misma Monique que ya había ganado, está María Baranda, Está María Baranda. así está Mónica Broson y bueno, otros grandes escritores De que, este que están dándole territorio. brillo a este género literario. Nos pregunta Gabriel Morales que en qué libro de Tomás Segovia se encuentra su carta nemorosa.
es precisamente en Bisutería, el libro que comentábamos, pero realmente no sé si circule todavía ese libro de Bisutería publicado por la UNAM hace muchos años. Ahí está su carta nemorosa y no sé si lo van a recopilar. Yo tengo entendido que hicieron una reedición de Bisutería. Sí. Yo tengo un ejemplar de él, pero de los que hace él artesanalmente y que además pide que circule y que fotocopie en el libro con tapas de cajas de huevo. Habrá que ir a la biblioteca Es un artesano, central, además. a la biblioteca, perdón, a la librería de la zona comercial de Ciudad Universitaria, a lo mejor ahí lo encuentro. Sí. Bueno, y ojalá Ojalá, que bueno, el hecho de que haya ganado el premio Juan Rulfo pues le sirva también para que Para los darle editores más le promoción. vuelvan a Sí, a está editar y publicada su poner obra circulación. completa en el fondo. Pero ahí Bueno, sí la no poesía, está- la poesía. La poesía nada más, La pero- poesía, pero no tan completa porque no está los poemas de Bisutería, como esta carta Bueno, nemorosa sí. está ahí en... Es Sí. una excepción muy rara, ¿no? Ahí Pero- también está la prosa, porque además él tiene una novela que se llama Trizadero, que es realmente la novela más experimental que conozco. Sí, es posterior a Rayuela seguramente, pero tiene como un vínculo con Sí, Rayuela, sí, ¿no crees? es muy parecido. El sí. índice viene en la página 39, si no me equivoco, o sea, y empieza la novela con quién sabe qué y el Para índice viene a la engancharte. mitad de la novela, sí. Así es, Muy bueno. extraño. Bueno, tenemos más llamadas de ustedes. Nos preguntó Ana María Vázquez que habláramos acerca de la o de el zarzuela. No, de la zarzuela. No es el zarzuela, sino la zarzuela. La zarzuela. La zarzuela. La zarzuela. ¿Y quién ¿Quién- mejor? quién mejor? ¿Quién mejor? A ver, Laurita, ¿qué tanto te Nicolás hace zarzuela. canta, A ti, también. ¿verdad? pregúntate por ¿Eh? el ser de España. Sí, tú. exactamente, porque Nicolás la cantaría fenomenal. Yo Sí, sí, me voy a ahorrar ese paso. No, la verbena Nicolás de yo la creo que paloma. hasta se bajaba aquí para hacer una... No más porque estamos enganchados a la silla. Pues la zarzuela efectivamente es un género de teatro que es típicamente español, no sé qué tanto se haya dado fuera de España, pero la particularidad que tiene es que mezcla un poco las partes habladas con las cantadas, y esto pues viene por una anécdota bastante curiosa, como suele pasar con todos estos géneros. Felipe IV en el siglo XVII construyó un palacio para su hermano cerca de Madrid. Hay un monte que se llama el Pardo, y ahí le construyó un palacio, y como el lugar estaba lleno de zarzas pequeñas, lo llamaban la zarzuela, porque es el lugar donde además también abundan las zarzas. Ahí lo que hacían en el Palacio de Caza, hacían muchos espectáculos, muchas fiestas, y entonces se llevaba mucho entonces pues las cosas musicales, porque además a este monarca le gustaba mucho todo lo que tenía muchos efectos y tenía así como, era muy espectacular. Y entonces en los descansos de estas obras musicales lo que hacían era, para que la gente se distrajera también, metían como partecitas que eran más como obras más tradicionales, más habladas. Entonces esto empezó a causar mucho interés, le gustaba a la gente, y la gente iba a ver las obras de la zarzuela, lo que al final se convirtieron en las zarzuelas. De ahí viene, digamos, que Y que su se sigue llamando el origen. Palacio de la Zarzuela. De hecho, es la residencia no oficial, ahí es donde viven los reyes, donde vive también el príncipe Felipe con su mujer y su hija ahora, pero la oficial es el Palacio Real en Madrid, nada más que los reyes, desde que se casaron en 1962, decidieron trasladar su residencia ahí, y ahí es donde ellos ¿Y todavía hay habitan. zarzas por ahí sembradas? Pues las hay, pero ya mucho menos, digo, ya construyeron... Se comen las zarzamoras los reyes, ¿no? Fíjate que la zarzuela además es un plato que mezcla marisco con pescado y con Sí, muchas zarzuela cosas, de y que marisco. también tiene que ver con esta mezcla de géneros, por lo mismo de que la zarzuela mezcla géneros que antiguamente no se daban. El plato de la zarzuela es como una mezcla de Pero ahí, diferentes ahí platos. viene digo, el origen etimológico, digo, el plato, por supuesto, viene de la zarzuela, del género lírico, teatral de la zarzuela, porque la zarzuela que viene del palacio, el palacio viene del lugar, y el lugar viene del árabe, sharaz. Sharaz quiere decir planta que pica. Sharaz quiere decir, y pues zarzuela quiere decir una zarza chiquita, una zarcita. Que de hecho mucha Y que le gente lo pica hasta que le confunde. zarza. Hasta que te pica. De hecho, mucha gente dice que es sinónimo de género chico por diferenciarlo de la ópera. Esto fue porque cuando llegaron los Borbones a España decidieron implantar más la ópera italiana, porque ellos, para empezar, no hablaban español, con lo cual preferían cosas que no tuvieron que ver con España, y entonces
se dio mucho de moda lo que era la ópera italiana en aquel entonces. A principios del 18. En el Exacto, 18 a cayó principios la del 18, zarzuela, claro. así como que casi nadie la pelaba. Bueno, pero dicho sea en descargo de los Reyes, la verdad es que la ópera italiana se puso moda en todo el mundo, no solamente... Sí, pero fíjate lo que son las cosas. Como luego hubo líos con los ministros italianos, decidieron que ya no iban a cantar Tampoco ópera la- italiana, entonces volvió a resurgir la zarzuela, o sea, todo política. Sí, que fue Ahora- un renacimiento, digamos, Bárbaro. como de revalorización de lo español contra lo extranjero a principios del siglo XIX, que es cuando son más famosas las zarzuelas. Las mejores zarzuelas son las del siglo XIX. Pero luego vuelven a bajar porque eran muy costosas, duraban como 4 o 5 horas, vuelven a bajar porque nadie podía costearse ni el boleto, ni las compañías podían producir eso. Entonces, cuando la revolución de 1868, pues claro, nadie se podía permitir el lujo de ni siquiera de ir a la zarzuela. Lo que hicieron entonces los teatros para poder subsistir fue que hicieron como más cortitas para poder dar más espectáculos en un mismo día, hacían las obras más cortas. Para esto tenían que hacer una obra en 1 hora, hora y media, entonces se le empezó a llamar género chico, que no es sinónimo de zarzuela, es un tipo de zarzuela que es más corto, que solo tiene un acto, y entonces lo que hacen es diferenciar la zarzuela, que tiene 2 o 3 actos, con el género chico, que es nada más de un acto, pero no son sinónimos. Lo que pasa es que mucha gente quiere diferenciar lo que es la ópera del género chico, que es la zarzuela, pero no, el género chico es un tipo de zarzuela más corta porque abarataba los costos, la gente empezó a abarrotar los teatros, empezaron a darse mucho de esas zarzuelas. Calderón de la Barca fue el primero, curiosamente, que hizo una zarzuela que se llamaba El Golfo de las Sirenas en el siglo XVI. ¿Seis? Sí, de hecho, 17, pero la música está perdida de esas viejas zarzuelas de Calderón. Se conocen las letras, se conocen los libretos, pero no sabemos realmente cómo. Ahora se pusieron un poco de cómo moda funciona. porque gente como Montserrat Caballé, como Alfredo Kraus, Han como tratado de Plácido recuperar. Domingo, incluso hacen discografías y están empezando a sacar colecciones con la música, la pura música de las zarzuelas, porque sí es cierto que ya ha bajado un poquito, ha vuelto a resurgir, incluso entre gente joven, que es muy... Y con el impulso de Nicolás Alvarado es un género sí, que sí, se sí. va... No, A Nicolás algunas- siempre le gusta, Bueno, y siempre los se de- la sabe. Hay como muy dices, buenas, folclórico. muy buenas zarzuelas, ¿no? Doña Francisquita, lo que ustedes quieran, la canción del olvido. Hay una que me gusta mucho a mí que se llama La verbena de la, La paloma, Paloma. porque Es famosísima. ¿no? famosísima porque Famosísima, tiene ¿no? elementos como el teatro del absurdo, comienza con un diálogo completamente chusco, tiene elementos que prefiguran a Manuel de Falla. De hecho, Tomás Bretón, el compositor de La verbena de la paloma, fue maestro de Manuel de Falla y de Pau Casalzo, como decíamos bueno, antes, Y también Pablo son Casals, como etcétera. muy En fin. buenos como estudio de lo que era la época, porque empezaron a meter Claro. personajes de la calle. Está gente que baila el chotis, por ejemplo, que es el baile típico de Madrid, gente que habla como los madrileños, con mucha jerga, pues muy Claro, castiza, ¿no? claro, yo que Muy bien. estuve en el Colegio Madrid, pues te recuerdo mucho a muchos amigos, un abrazo a mi amigo Mariano del Cueto, que les encanta la zarzuela y que pues me ponían y me llevaron un poco a este género a Chapi, a Moreno Torroba, bueno, Barbieri, que fue uno de los primeros que empezó, ¿no? Vamos En el siglo XIX. Bueno, vamos a ponerles, a repetirles la dichosa palabra de esta noche. Sensación de frío, por lo común repentina, violenta y acompañada de contracciones musculares que a veces precede a un ataque de fiebre. Esta sensación también nos puede dar, pues, por una impresión muy grande, digámoslo. Así, ¿qué vamos a regalar, chicos? Vamos a regalar la recepción inicial de Pedro Páramo, de Jorge Cepeda, de editorial RM Conaculta Imba, que es un estudio de uno de los muchos estudios, pero muy completo, acerca de todo el mundo, de cómo se hizo, cómo se construyó, cómo pensó y de la vida de Juan Rulfo alrededor de esta obra monumental de la literatura mexicana, esta otra obra también diríamos leyenda para aplicar el término originalmente, lo que debe de leerse, esa es una leyenda. También tenemos entre voces Eduardo Lizalde, que pues ahora sí que reclama sus propios poemas en la voz del autor, él los declama y pues vienen 36, así que yo no los he oído, pero siempre es bonito oír. Digamos que los dice, él es un gran, bueno, es un gran poeta primero que nada, pero además sabe leer muy bien sus poemas, tiene una voz. Y tiene una voz muy particular. Seguramente fue muy, cantante o sí, estudió sí. canto o algo, porque tiene una voz Tiene una voz sensacional, muy entera. eufónica, muy, sí, Y es un muy poeta llena. estupendo, de los Del más grandes distrito. poetas vivos actuales en México, sin duda alguna. Y tenemos también la revista Metapolítica, que es una coedición del Centro de Estudios de Política Comparada y de Editorial JUS. Este número es sobre muerte y resurrección del populismo. Por cierto que
hay un boletín de la propia editorial Hus para la segunda edición del premio Hus, que en esta ocasión se dedica a la obra de Ramón Girau. El año pasado fue dedicado a Gabriel Said. Bueno, tengo tiempo para otra pregunta, señor productor. Pregunto. A ver esta. José Montaño pide que hablemos acerca de la recaudería. Recaudería. Es una recaudería. La recaudería es en el diccionario de mexicanismos de Santa María, María. Santa María. Se menciona como una frutería. Ah, Pero, sí. pero el Moliner lo trae como una especiería. Sí. Sí. Y en realidad en la base de una recaudería está la idea de los elementos que componen ese guiso, la base de un guiso. Chile, tomate, cebolla, Exacto. todo Muchas lo que veces dice mi mamá que hay molido, que ¿no? comenzar a hacer a la hora que uno entra a la cocina. ¿Sí? Eso es. Todas las salsas Ese y es las eso verduras. sería el recaudo. ¿Sí? Y bueno, actualmente pues es donde venden, ¿cómo se llama? Sí, vegetales. Ya casi no hay letreros que diga recaudería la guadalupana, pero La gente es lo muy sigue, bonito quedan ese algunas, término. y ¿no? quedan algunos de esos viejos negocios que todavía huelen a esto y con sus cajoncitos de madera, muy Sí, bonito, ¿no? Pero la Recaudería. gente lo sigue diciendo, ¿eh? Yo ahí en el barrio de San Juan, en la Nochebuena, donde tienen su casa, siempre escucho y dicen, vamos a la recaudería de la esquina, ¿no? Ahora, la palabra recaudo originalmente significaba cuidado, ¿no? De hecho, existe la frase A buen a buen recaudo, ¿no? Sí, sí. Que significa pues con, Sí, sí. con cuidado, con No, y- seguridad, pero no sé cómo una cosa derivó en la que otra. tiene que ver con Curiosamente recibir, ¿no? También tiene que ver en, digamos, ya estoy aventurándome, con este sentido como de guarnición, es decir, aquello que acompaña a un plato fuerte, ¿no? Ya, es decir, recaudo, cuidado y guarnición, ya ven que todo está conectado. Entonces, podríamos hacer por ahí una escalera de Recaudar. sentidos, ¿no? Gastronómica. Gastronómica, sí, así es. Sí, bueno, ya recaudar siempre tiene como un sentido fiscal. Claro, Exacto. ahora es Por eso fiscal. digo, ahora es fiscal. La Secretaría de Hacienda es una recaudería. Es una gran recaudería. Es una gran recaudería. Es la temible recaudería. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí a la dichosa palabra. Con más. Volvemos. Otro obsequio para la dichosa palabra. Primeros pobladores de la Baja California, de Anita Álvarez de Williams. Edita con Aculta Ina. Cortesía del Instituto de Cultura de Baja California. ¿Quiénes fue? ¿Quién? No sé cómo preguntar. Porque si no, te digo que... Pero tenemos 5 minutos para este bloque, entonces. Claro, 5 menos 5. 10 menos 10 no tiene nada. Oye, otra pregunta que te quería hacer acerca del, bueno, ya vamos a hacer lo del laberinto de la soledad, pero en Cien años de soledad, ¿qué era lo que decía Borges de que se había... Aquí en la víspera de la Guadalupana seguimos con ustedes. Nos pregunta Eduardo Muñoz que si podríamos hablar de esta palabra abencerraje, que qué sabemos de abencerraje o de los abencerrajes. Exactamente, O el porque es un último de los apellido. Es una dinastía de la época musulmana del Una Al-Ándalus. familia, Fue una familia que estuvo reinando o intentando reinar en algunos periodos del, Sí, intentando, sí, claro. de Granada, ¿no? Estuvieron desde el 14 y el 15
tuvieron, pues ahora sí que con peleas continuas con los tegríes, que eran como el bando contrario, eran como Tirios y los troyanos, ¿no? Capuleto y los Montesco. de la España musulmana, porque realmente eran dos familias, dos dinastías que se peleaban el trono y que realmente se metieron en cada lío. Y provocaron eso mismo, provocó muchas leyendas. Yusuf primero, que fue el primero que subió al trono, era el primer Abencerraje. Y en realidad estuvieron hasta que expulsaron a los musulmanes de España en 1492. De hecho, en la Alhambra hay una famosa sala, la Sala de los Abencerrajes, que guarda una leyenda que, como casi todo lo que rodea a esa familia, pues dicen que es leyenda totalmente. Hay una sala que está cerrada porque decían que era uno de los aposentos del sultán de entonces, y se decía que habían los tegríes, los enemigos, habían acusado a uno de los Abencerraje de traición con la mujer del sultán, es decir, la sultana tenía amoríos con un Abencerraje, y entonces habían reunido en una fiesta a todos los Abencerrajes, que de hecho tenían las viviendas dentro de la Alhambra, cuando antes era mucho mayor, y que los habían matado a todos, los habían decapitado, y ahí estaba la sangre todavía, y por eso está roja, y hay manchas rojas incluso en la fuente del medio, que tiene que ver con el asesinato, el famoso asesinato de los Abencerraje. De ahí viene esa triste historia. Y además que creo ha sido protagonista de muchas novelas. Sí, Bueno, un hasta la cuento, hay fecha. sobre todo una leyenda, ¿no? Una leyenda que pues no se sabe exactamente cómo se originó, pero que en el siglo XVI Antonio de Villarreal la hizo muy famosa, que se llama la historia del Abencerraje. Y la hermosa Jarifa. Y la hermosa Jarifa, ¿no? Que incluso es mencionada esta bellísima historia por Don Quijote en el personaje de Cervantes, es mencionada también por Jorge de Montemayor. Y Sí, también Lope tiene una obra, ¿no? Es un ciclo son las llamadas novelas moriscas, ¿no? Que luego pues, se usan como insertadas en obras más grandes. En el caso del Quijote hay muchas novelas sueltas, digamos, chiquitas, metidas ahí, y una de ellas es esta misma historia, que es la historia de un prisionero moro que pide permiso para irse a casar y Abendarráez, regresa. Abendarráez. De hecho, cuando Hay un libro es de cuando va- Chateaubriand que se llama El último Abencerraje, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, el último Abencerraje, Que ha de que es ser- Aben no lo conozco. Hamet, es creo que uno de los personajes que aparece en la canción de La Golondrina. Aparece él y no está dedicada la canción a él, pero sí aparece y él es En el las último. golondrinas. ¿En las golondrinas? Las golondrinas, sí. ¿Ah, Las sí? de Os vais del nido, alegres compañeros. Pues hay la versión completa. ¿Tú sabes la versión completa? No. No me digas, de verdad, Laura. Sí, y ahí aparece el personaje en Pero una de las ¿No tiene estrofitas. que ver Becker con esto? No. Las respuestas que ya no. Bueno, no. no sé, la verdad, yo soy... No sé si se Bueno, y tendrá que ver, también pero nos tenemos que ir. Jarifa, hay un poema de Espronceda a Jarifa. Bueno, la Hay historia una se las ópera, contaremos claro. hay después. una ópera de los Era una mujer con un Abencerrajes. cuello largo, ¿no? Sí, su hermana. La famosa Jarifa, ¿no? La res- Bueno, disléxico. la dichosa palabra del día de hoy, vamos con las respuestas. Sensación de frío por lo común repentina, violenta, acompañada de contracciones musculares y que a veces precede un ataque de fiebre, escalofrío, por supuesto. La pregunta especial, conjunto de versos Es de que se miedo. añade por juego o desafío a una composición poética que presenta una forma fija y cerrada, especialmente al soneto. La respuesta es estrambote. Y se lo sacaron María Se va a de ir al Lourdes estrambote. Valvedre, ¿Verdad? Hugo Castillo, David Enciso, Sara hubo Rivera Burgos. ganadores. Se van a llevar la enciclopedia Quod. Tenemos... bueno, Así ya se se cuenta, ya, tiene ya, que ser. finish. Bueno, Finish, Eduardo tenía una muy corta, pero luego les platicará la historia del Abencerraje y Jarifa, que es Rápido, Eduardo. padrísima. ¿sí? Suéltatela rápido. ¿Qué significa aquí? Ah, no. Jijiji, Ajigolado. Ajigolado quiere decir metido en conflictos. Es que me la preguntaron en la calle hoy y Y si no, tengo no que le da de cenar, responder. sí. Para que no te ajigoles. Y no te Alejandrina des conflicto. Jiménez me lo Bueno, Ahora nos sí, vemos adiós. aquí el próximo sábado.